Buenas, profesora, compañeros, a todos los presentes que va a esta presentación. En esta presentación de la tarea 3 del tercer corte, un taller final del área de termodinámica 2, le vamos a presentar el proyecto de la mezcla que nosotros hicimos, otorgado por la profesora Dina Mendoza, de que nosotros somos el grupo 3. Nos tocó la mezcla de acetona y metanol, en el cual nosotros vamos a desarrollar los siguientes puntos: la presión de burbuja, la presión de rocío, la temperatura de burbuja, la temperatura de rocío y saber y decir si existe un azeótropo en esta mezcla. Para ello vamos a utilizar el modelo de Wilson, en el cual se nos otorgan los volúmenes 1, 2, sus constantes A1, 2 y la constante 2, 1. Eso aparece en la primera tabla. También en la segunda tabla viene siendo el punto de rocío, el punto de burbuja, que nos otorgan los datos de la presión de burbuja, la presión de rocío, los datos de la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Y también los datos adicionales de la temperatura para cada una de las mezclas, para saber si existe un azeótropo. En este caso nosotros tenemos la temperatura de 60 grados centígrados. Ahora le vamos a presentar cómo fue nuestro cronograma. Este es el cronograma de actividades que nosotros hicimos, en el cual tenemos de actividad, tenemos 8, tenemos un tiempo de 6 días y tenemos también los involucrados en dicho ejercicio, en el cual la actividad 1, que es el análisis de la situación, viene a cargo de en persona Julián Andrés Orozco, Mateo Ramos. Eso lo hicimos en el día 1. Después viene la selección y definición del problema, en el cual se nos otorgó con la profesora Dira Mendoza, que fue la encargada de darnos y mostrarnos el problema. Los responsables es Julián Orozco, mi persona, Mateo Ramos, Juan Jiménez, Fran Lambraño y Joaquín Montero. Después viene la actividad número 3, que es la definición y objetivos del proyecto, encabezada por la profesora Dina Mendoza, Julián Orozco, Mateo Ramos, Juan Jiménez, Fran Lambraño y Joaquín Montero, lo cual hicimos en el día 2. Y después, de ahí en adelante, viene el análisis de la solución, que lo hicimos en el día 3, el cronograma de trabajo, que lo hicimos en el día 3 también, la ejecución del proyecto, que lo hicimos en el día 4 y 5, la producción de medios, que viene siendo nuestro video, el que estamos haciendo ahora mismo, viene siendo en el día 5, y la evaluación del proyecto final, que viene siendo en el día 6. Ahora procedemos a mostrarles las fórmulas que nos van a mostrar cómo nosotros hicimos y desarrollamos nuestro proyecto. Comenzamos primero con la presión de burbuja, que viene encabezada por el estudiante Mateo Ramos Zúñiga. Aquí podemos ver las fórmulas, las cuales utilizamos para nuestro Excel. Después viene la presión de rocío, encabezada por el estudiante Juan Jiménez. Aquí podemos ver sus fórmulas. La temperatura de burbuja, que viene encabezada por el estudiante Joaquín Montero. Y la temperatura de rocío, que viene encabezada por el estudiante Fran Lambrañi. Nos hace falta el azeótropo, que lo vamos a realizar más adelante a cargo de mi persona, que lo vamos a realizar en la misma tablilla en la hoja del C. Sin más, comencemos. Ahora viene nuestro compañero Mateo Ramos a explicarles la presión de burbuja. Lo escuchamos. Les vamos a hablar sobre los puntos de burbuja, el punto de rocío y cuándo es azeótropo. Una mezcla, en este caso una mezcla binaria entre acetona y metanol. Empezamos con la presión de burbuja. En la presión de burbuja, primero que todo, necesitamos tener en cuenta las constantes de Actúan para ambas sustancias, tanto para la acetona como el metanol. También necesitamos los parámetros o los datos de entrada del modelo de Wilson, con los cuales encontraremos los parámetros A1, 2 y 2, 1. También para el ejercicio se nos ofrecen las fracciones de líquido de la mezcla. Entonces, con todo esto podemos encontrar los coeficientes de actividad, perdón, los logaritmos de coeficiente de actividad, y con los logaritmos encontramos los coeficientes de actividad. Ya cuando tengamos la fracción en fase líquida, tengamos los parámetros y tengamos los coeficientes de actividad, podemos encontrar la presión de burbuja y también podemos encontrar la fracción
en fase de vapor de la mezcla. Como una pequeña definición de lo que es la presión de burbuja, es la presión a la que aparece la primera burbuja de gas en una mezcla de hidrocarburos líquidos a una temperatura determinada. También es la presión a la que la fase líquida y gaseosa están en equilibrio, lo que significa que tiene la misma composición y fugacidad. Buenas, mi nombre es Juan Diego Jiménez. Les vengo a presentar la presión, cómo se calcula la presión de rocío para nuestro ejercicio. La presión de rocío es la presión a la que se forma se condensa la primera gota para nuestro sistema, que está compuesto para nuestra mezcla. Entonces, aquí en el ejercicio tenemos nuestras constantes para la ecuación de Antoine. También nos dan la temperatura, nos dan los volúmenes molares, las constantes de Wilson y también nos dan las fracciones molares en composición vapor. Entonces, lo primero que hacemos es calcular los parámetros de Wilson. Una vez calculados los parámetros de Wilson, calculamos los logaritmos naturales de los coeficientes de actividad. Una vez teniendo los coeficientes de actividad, calculamos las presiones de saturación de la mezcla de nuevo y con eso calculamos las X. Con las X calculamos, con las X nuestra composición, que son la composición, la fracción molar en fase líquida. Calculamos las presiones de evulsión, pero, y con esas presiones de evulsión volvemos a calcular la coeficiente de actividad y nuestras nuevas X. Y así seguimos hasta que nuestras presiones de rocío no cambien tanto, como podemos ver aquí en la última, en donde ya las diferencias entre la tercera iteración y la cuarta iteración ya es muy mínima, ya son de centésima. Entonces podemos decir que ya este que está acá viene siendo nuestra presión de rocío. Ahora, a continuación, seguirá mi compañero Joaquín Montero, que les dirá, que les hablará sobre la temperatura de burbuja. Buenas compañeros, hoy les voy a presentar el cálculo de la temperatura de burbuja de nuestra mezcla binaria, en este caso acetona metanol. Y primeramente quiero mostrarles cómo funciona nuestro Excel. Lo hicimos de tal forma de que cualquier mezcla para estos parámetros eh, arrojara un valor para esa mezcla. Lo que hicimos fue subir un tipo de base de datos donde se encontraran las constantes de Antoine de todas las sustancias que se encuentran tabuladas para mezclas binarias y cada sustancia tiene una referencia numérica, como se puede hacer por acá. Y acá tenemos unos recuadros en donde si ponemos el número de esa sustancia, se escribe automáticamente el número, las constantes de Antoine de esa sustancia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar las constantes de Antoine de la sustancia de agua, nosotros vamos aquí, dimos aquí donde seleccionar todo y buscamos agua. Cabe recalcar que la búsqueda se debe hacer en inglés, ya que los nombres de las sustancias están en inglés. Entonces, yo busco water, le voy a aceptar y me sale que water tiene una referencia numérica de 20. Entonces me voy acá a mi tabla. Por ejemplo, si mi mezcla fuera de agua metanol, escribo aquí un 20 y me da las constantes de Antoine para esa sustancia de agua. Si comparamos los datos, vemos que corresponden a estos que están acá. Bueno, ahora los vemos normal. En este caso, esto corresponde a la acetona, como 122, y este corresponde al metanol, como nuestra segunda sustancia. Bueno, para el cálculo de temperatura de burbuja, nos dan como datos, o sea, datos que nos dan una presión total del sistema, en este caso en milímetros de mercurio, ya que nuestras constantes están para arrojar las presiones en milímetros de mercurio y las temperaturas en Kelvin.
y también nos dan las composiciones en la fase líquida. Entonces, como queremos calcular la temperatura de burbuja, debemos calcular la temperatura de nuestro sistema y las composiciones en la fase de vapor. Eh, Cabe recalcar que estos cálculos de puntos de rocío y de burbuja están enfatizados a un sistema de destilación, ya que en esto se quiere saber en qué proporción se separan las sustancias en vapor y las sustancias en líquido, para así hacer el menor gasto energético al momento de realizar el proceso. En este caso, para la temperatura de burbuja, es cuando o sea, en la línea de saturación de mi gráfico, en donde se encuentra la zona líquida, es la mínima temperatura que se necesita para que esa fase líquida pase a fase de vapor. Entonces, teniendo eso claro, tenemos lo siguiente. Nuestra mezcla acetona-metanol, tenemos los volúmenes molares parciales de cada sustancia, de acetona y metanol respectivamente, y tenemos los parámetros del modelo de Wilson para cuando se mezclan acetona con metanol y metanol con acetona. Y tenemos nuestras composiciones en fase líquida. Estos son nuestros datos de entrada. Y los datos de salida, queremos calcular eh, nuestros parámetros de Wilson para 1 y 2, para 2 1. Queremos calcular los coeficientes de actividad de cada sustancia y como nos están preguntando por una temperatura que conocemos, debemos calcular una temperatura de saturación 1 para nuestra sustancia 1 y una temperatura de saturación 2 para nuestra sustancia 2. Y con estas dos temperaturas de saturación vamos a hacer una temperatura ponderada, que aquí está el cálculo, que es la sumatoria del producto de la composición en fase líquido y la temperatura de saturación. Y eso nos da una temperatura para nuestro sistema. Con esa temperatura de nuestro sistema, calculamos los parámetros de Wilson que dependen de la temperatura del sistema. En este, como no la conocemos, entonces aquí lo tenemos, está enfatizado a este valor de celda de acá, tanto este como este. Después, nuestros coeficientes de actividad van a depender de estos parámetros de Wilson, como se ven acá, tanto este como este. Y luego, para esa temperatura del sistema, vamos a tener unas presiones de saturación para cada sustancia. En este caso las calculamos acá, con esa temperatura ponderada. Después usamos este artimaña, que es la división de la presión de saturación 1 entre la presión de saturación 2. Ahí puedes ver acá, estas dos celdas. Y así calculamos la presión, pero la presión en la fase de vapor, ya que se usa la fórmula de Raoul modificado para la fase de vapor. Y con esa presión de fase de vapor, calculamos la temperatura de burbuja, que básicamente es la temperatura en la fase de vapor, cuando se convierte la primera gota de gas. Entonces, ya como tenemos todo esto con respecto a mi valor de temperatura, que es el que quiero hallar, arrastro todo esto y empiezo a iterar hasta que se alcance una convergencia entre todos los valores. Es decir, que la diferencia entre todos los valores sea la más mínima. Entonces, en nuestra iteración 6 vemos que ya deja de cambiar el valor de la temperatura. Lo podríamos dejar hasta un valor de iteración 4 o 3, pero para tener más exactitud, lo dejamos en el valor de iteración 6. Y ya con este valor de temperatura, lo colocamos acá, y hallamos, y para comprobar que el cálculo esté bueno, calculamos las composiciones en la fase líquida con respecto a esta temperatura, y si la sumatoria de la fase, o sea, de las composiciones, tanto para la sustancia 1 para la sustancia 2 me dan un total de 1, se puede decir que mi temperatura de burbuja está correcta. Ahora mi compañero Fran les va a explicar cómo se calcula la temperatura de rocío. Buenas, mi persona, Fran Lambraño, les voy a explicar cómo hallar la temperatura de rocío.
Entonces, ya como vieron anteriormente, estos son nuestros dos componentes, acetona metanol, aquí está nuestra constante de Antoine, la presión que nos dan, y las fracciones en vapor. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es hallar la temperatura de saturación. Esto se halla mediante la siguiente fórmula, pero que en lugar de la presión de saturación, vamos a hallar la presión del sistema. Entonces, así vamos a hallar la temperatura de saturación. Entonces, ya con esta temperatura de saturación nueva, bueno, la temperatura ponderada, hallada, que va a ser la producto de las dos temperaturas de saturación con sus respectivas presiones en vapor. Con esta temperatura ponderada vamos a hallar las presiones de saturación mediante la ecuación de Antoine y utilizando las respectivas constantes que nos dan. Entonces, con estas nuevas presiones de saturación directamente vamos a hallar la presión de saturación nueva para ambos componentes. Aquí donde se encuentra, pero ya teniendo en cuenta el coeficiente de actividad. Cabe recalcar que para esta primera iteración vamos a tomar el coeficiente de actividad como si fuera ideal. Por tanto, va a ser igual a 1 y el coeficiente de fugacidad va a ser 1 permanente. Entonces, aquí calculando ambas presiones de saturación, las nuevas, ya podemos calcular la temperatura de burbuja, no la temperatura de rocío y las fracciones molares en líquido. Si como pueden ver en la fórmula para hallar la temperatura de rocío, se necesitan las constantes de Antoine del segundo componente y también la presión de saturación del segundo componente. Para hallar las fracciones molares, vamos teniendo en cuenta que el coeficiente de actividad va a ser igual a 1 en la primera iteración, solo necesitamos la presión del sistema, las fracciones en vapor, la fracción y de en vapor y la presión de saturación. Sí. Así podemos hallar las fracciones molares y vamos a tener también la temperatura de rocío de la primera iteración. Vale, ya con esta temperatura podemos hallar los parámetros de Wilson. Como pueden ver en los parámetros de Wilson, la temperatura va a cambiar. Ya como nos dan eh, las B y las A, solamente todo eso es constante y lo que cambia es la temperatura. Entonces, ya con los parámetros de Wilson y utilizando las fracciones molares anteriormente, podemos hallar los coeficientes de actividad mediante la fórmula que ven aquí del logaritmo. Hallamos los logaritmos del coeficiente de actividad y mediante sacando la exponencial, ya vamos a tener los coeficientes de actividad. Ahora, con estos nuevos coeficientes de actividad, podemos hallar otra presión de saturación nueva, metiéndola en la fórmula. Y así sucesivamente podemos hallar como esto, como X, las fracciones en líquido depende directamente de esta presión, podemos hallar también nuevas fracciones molares utilizando lo que el coeficiente de actividad anteriormente hallado y la presión de saturación hallada y manteniendo constante la presión del sistema. Y también podemos hallar la temperatura de rocío y así sucesivamente va iterando hasta que entre dos temperaturas se haya una diferencia menor que epsilon, una diferencia muy pequeña. Entonces, y así podemos encontrar nuestra temperatura de rocío. Como dato adicional, podemos decir que utilizamos el modelo de Wilson, o se utilizó el modelo de Wilson, porque es un modelo muy complejo que no me da una respuesta muy aproximada, ya que maneja más parámetros que nos van a dar mejores interacciones entre las moléculas, haciendo que nuestra respuesta sea muy aproximada. También es un modelo multi, multicomponente, a diferente de Margulis, y así nos puede dar una respuesta merecida. Muchas gracias. Bueno, buenas. Ahora procedemos con encontrar si existe un azeótropo en la mezcla de acetona con metanol. En este caso, primero vamos a definir un concepto en el cual nos vamos a apoyar con las diapositivas de la profesora Dina Mendoza. Primero definimos que es un azeótropo. Se define como un azeótropo que es un punto máximo en un sistema con desviación positiva de la ley de Raoult.
donde la composición de la fase líquida es igual a la composición de la fase de vapor. Si nos centramos en este diagrama, podemos ver que la fase líquida está en un punto máximo y la fase de vapor aquí va subiendo, en la cual las dos fases se intersectan. Palabras más o palabras menos es la intersección de las dos fases, o sea, cuando se encuentran en un punto determinado o se pueden encontrar en varios puntos también. Ahora, esta es una forma gráfica de definirlo. Ahora viene con una forma, porque hay una forma teórica en la cual vamos a utilizar una fórmula. Estas son las fórmulas. La determinación cuantitativa del azeótropo. Y es que se evalúa cuando x1 es igual a 0 y cuando x1 es igual a 1. En la cual cuando x1 es igual a 0, le evaluamos en A12, que es igual al coeficiente de actividad 1 a dilución infinita por la presión de saturación 1 sobre la presión de saturación 2. Y se evalúa en x1 igual a 1 con A12, que es igual a la presión de saturación 1 sobre el coeficiente de actividad a dilución infinita 2 por la presión de saturación 2. Tenemos que tener en cuenta de que uno de estos resultados nos tiene que dar mayor a 1 y otro nos tiene que dar menor a 1. Si pasa esto, existe un azeótropo. Si no, no existe, en la cual no se intersecta en la fase. Ahora nos vamos a ir a nuestro Excel. Este es la determinación del azeótropo que nosotros hicimos, en la cual si aquí vemos, nosotros primero, como nos estaban dando el modelo de Wilson, nos daban los volúmenes y nos daban sus constantes en calorías sobre mol de A12 y 2,1, en la cual primero desarrollamos desde el punto de vista teórico. ¿Cuál es el punto de vista teórico? Por las fórmulas que ya les mostré, en la que nosotros hallamos cuando x1 es igual a 0 y cuando x1 es igual a 1. Si nosotros nos vamos a dar cuenta, uno de estos resultados nos dio mayor que 1 y otro nos dio menor que 1, con lo cual se aplica lo que dice y así podemos decir que existe un azeótropo. Ahora bien, ¿cómo lo confirmamos? Nosotros modelamos un gráfico en el cual representa en las dos fases, la fase líquida y la fase de vapor, en la cual se podemos ver que se intersectan en varios puntos, en la cual existe un azeótropo, en la cual nosotros lo que hicimos es determinar de forma teórica y de forma gráfica la existencia de un azeótropo para tener una mayor consistencia. Ahora bien, esto se puede representar solo en el modelo de Wilson, no, también lo podemos representar con el modelo de Margulis o el modelo de Ballard, pero como nos piden el de Wilson, nosotros lo hicimos con el de Wilson. ¿Qué necesitamos para graficar esto? Nosotros utilizamos el modelo de Wilson y una tabla en la que hallamos la X1, X2, colocamos los logaritmos de coeficiente de actividad de Y1 y Y2, después le sacamos su Y1 y Y2 respectivamente y sacamos presión y también sacamos la Y1. Y esto es la modelación del gráfico que nosotros hicimos para una mayor visualización y así comprobar mejor la existencia de la azeótropo. Mucho gusto y aquí finaliza nuestra presentación.